Y para la gente que anota, y te recomiendo que anotes, el mensaje el día de hoy se titula Sigue resonando. Sigue resonando. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, sigue resonando. Y quiero que me acompañes vamos a leer 2 versículos, pero quiero que me acompañes primero a Job, capítulo 33, versículo 14. Y dice de la siguiente manera, pues Dios habla de una manera y de otra, aunque no nos demos ¿qué? Ok, hoy quiero hablarte acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Por eso el mensaje se titula Sigue resonando, porque Dios sigue hablando, Él sigue hablando, sigue manifestándose, dice ahí que de una o de otra manera, o sea, su voz sigue resonando, no solo suena, escucha bien, no solo suena, sino que es un resonar, o sea, es algo constante, es algo más grande. Dios sigue hablando. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, Dios sigue hablando. Exactamente, Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose, Dios sigue haciendo cosas poderosas en medio de nosotros, de una o de otra ¿qué? Manera. Luego, Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, el escritor dice lo siguiente: en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de ¿quién? De los profetas, en muchas maneras parciales y ¿qué más? Variadas. Ok, entonces quiero que sepas esto: la voz de Dios tiene un sonido de muchas maneras, parciales y ¿qué más? Variadas. Entonces quiero que tengas muy presente eso, porque nosotros a veces venimos a la iglesia y decimos, Señor, háblame. Estamos con las manos levantadas, clamando, háblame, y creemos que Dios nos va a hablar por medio del proyector, ¿no? Estás esperando que las letras que están proyectando pongan tu nombre y así de Pancracio, yo te digo que te amo. Y entonces como no pasa eso, te vas de la iglesia a lo mejor frustrado y dices, ay, vine a la iglesia, pero Dios no me habló. Dios no me habló y esa es una constante. Estamos clamando porque Dios nos hable, estamos clamando por escuchar la voz de Dios, pero muchas veces no sabemos cómo es la voz de Dios. Y una vez más, la voz de Dios es de una manera, así lo dice la Biblia, o de otra, o puede ser de maneras parciales o de maneras como variadas. Este es el punto, iglesia. En un mundo con tanto ruido, la voz de Dios sigue resonando. ¿Por qué tanto ruido? Estamos rodeados de muchas voces, voces que a lo mejor ni siquiera identificamos como una voz. ¿A cuántos les gusta ver Netflix? No mientan, yo sé que están suscritos. ¿Cuántos tienen algún sistema de streaming? Netflix, HBO, Amazon Prime. Todos tenemos algún tipo de streaming y si no lo pagas tú, te lo pasa el vecino, tu primo, tu amigo. Ok, pero el punto es, esa es una voz, ¿no? Entonces, se estrenó a principio de mes la 4ª temporada de Stranger Things y te quedaste picado porque la dividieron en 2. Y estás esperando esa voz, ¿sí se entiende? Estás viendo una serie, una telenovela, lo que sea. Estoy hablando, por ejemplo, de la televisión y eso es una voz. Se queda el capítulo buenísimo y dices, ya estoy esperando que venga el día de mañana para poder ver la novela de las 6 o de las 7. Bueno, no veo novelas, no sé a qué hora salgan las novelas, eso me delata, pero bueno, el punto es, estás esperando esa voz, ¿no? Otros les gusta la voz de la radio. No, les gusta escuchar a lo mejor un programa de la radio en la mañana y eso es lo que estás escuchando y se termina el programa y dices, bueno, ya se acabó, pero mañana sé que el programa que voy a escuchar va a estar a la hora de siempre y voy a poder escuchar esa voz. A otros les gusta la voz de la política, no entiendo por qué, Dios los perdone, pero bueno, les gusta la voz de la política, ¿no? Es la voz más aburrida que puedes escuchar, ¿no? Y aparte ahora es lenta, ¿no? Así como pausada, ¿no? O sea, y les encanta la voz de la política. Y ahí los ves escuchando política. Escucha muy bien esto. La voz que escuches es la voz que va a resonar en tu corazón. Gente que solamente habla de política, ¿por qué crees que es? Porque está escuchando ¿qué?
Política. Gente que habla de una serie de televisión o de una telenovela. ¿Por qué crees que es? Porque esa es la voz que está resonando en su corazón. Pero hoy Dios nos dice esto: en un mundo con tanto ruido, con tanto streaming, con tanta televisión, con tantos sistemas de internet, con tantas cosas, en un mundo donde sales a la calle y los del autobús, no sé por qué les da jalar la corneta, no, o sea, traen ahí el ruido, ¿no? En un mundo con tanto ruido, la voz de Dios sigue, ¿qué? Resonando. ¿Y por qué sigue la voz de Dios resonando? Porque Dios quiere hablarte. Pero no vamos a poder escuchar la voz de Dios si lo otro suena más en nuestras vidas. Escucha bien esto, apréndelo. La voz de Dios suena más que cualquier voz. El problema no radica en dónde se genera el sonido. El problema radica en qué es lo que yo estoy escuchando. ¿Sí me va siguiendo? O sea, porque el sonido del mundo, el ruido del mundo, el ruido que genera a nuestro alrededor, ese siempre va a existir. Pero la voz de Dios siempre ha existido y va a existir por siempre. Dice la palabra de Dios que su palabra no va a pasar. Dice la Biblia que el mundo podría pasar, el mundo podría dejar de existir, el mundo se puede acabar, pero la voz de Dios va a permanecer para siempre. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué el mundo no la escucha? Si está sonando, no es culpa de Dios. Es culpa de uno que no ha abierto sus oídos para poder escucharlo. Y la semana pasada yo te decía, Dios te está hablando. ¿Lo estás escuchando o lo estás ignorando? Dios está hablando y quiere que prestes atención. Estoy seguro que Dios te ha hablado de una o de otra manera. El día viernes que iniciábamos con las misiones urbanas, ustedes vieron las imágenes. Fue increíble ver a los doctores y a las enfermeras ahí formaditos en el estacionamiento, escuchando el mensaje del evangelio. De verdad fue increíble. Yo estaba ahí orando en la parte de atrás y Padre, toca a los doctores. Y es padre ver cómo la gente de la misma iglesia empezó a servir. Me acuerdo que fuimos a otro hospital, porque ese fue uno, y luego nos movimos a otro hospital, que es el que se veía así con las rejitas, ¿no? Y una persona se acercó y dijo, yo creo que pensó que estábamos vendiendo, porque dijo, ¿me puedes dar un café sin azúcar? Y una dona sin azúcar. Y no llevábamos dona sin azúcar, pero en eso Ivette agarró la onda, agarró una dona y no sé cómo le hizo, ahí con una servilleta empezó a limpiar la dona, ¿no? Y le dijo, mira, aquí está la dona, ¿no? Y le dice a la persona, ¿cuánto te debo? Y la respuesta fue, nada. Y dijo, ¿y a quién le doy gracias? ¿O quién me la mandó? Algo así dijo, ¿no? Te la mandó Dios. O sea, cuando tú ves esas caras, esos rostros, es wow, alguien se sensibilizó a escuchar la voz de Dios, ¿no? Y escuchar a la gente acercarse a Cristo es increíble, porque hubo alguien dispuesto a hacer ese sonido de la voz de Dios. Y escucha bien, tú eres parte del sonido, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, también vi a Esmeralda ahí ministrando a una enfermera, ¿no? Y vi al pastor Javier ahí orando por otras personas. O sea, estuvo de verdad increíble. Yo me sentí súper emocionado. Pero para que suene la voz de Dios debe de haber alguien que esté dispuesto a sonarla. A veces la voz de Dios no se escucha, número uno, porque yo no estoy dispuesto a escucharla, pero número dos, una vez que la escucho, yo debo de ser ese medio para poder reproducirla. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cómo habla Dios? Porque vamos a todo esto, ¿no? Estamos hablando de que la voz de Dios resuena, pero la pregunta del millón es, ¿cómo habla Dios? Y yo te decía la semana pasada, Dios habla por medio de interrupciones. Dios te interrumpe, escúchalo bien, puede ser un pensamiento en tu trabajo, puede ser que Dios te interrumpe cuando vas manejando en la calle y viene ese pensamiento para hacer el bien. Ese es Dios hablándote. Cuando Dios te interrumpe en tus actividades del día y te dice, mira, ora por tal persona. Mira, tal persona no se ha acercado a la casa. Tal persona no ha venido a la iglesia. ¿Por qué no le regalas una llamada y le preguntas cómo está? Esa es la forma en la que Dios habla. Pero su voz tiene muchas maneras. Aunque Dios habla por interrupciones,
Su voz tiene muchas maneras. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, la voz tiene muchas maneras. Y vamos a empezar. ¿Estás listo? Esto que hablamos solamente fue la introducción. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud. ¿De dónde? De corazón. Dice ahí al principio, la palabra de Cristo habite. Este es el primer punto. Dios está hablando por medio de su palabra. No vas a poder escuchar la voz de Dios si no la lees. Tal vez algunos dicen, pastor, Dios nunca me habla. Es que necesitas abrir tu Biblia. Porque esta es la palabra de Dios. Por eso al principio el versículo decía que Dios está hablando de muchas maneras. Su voz suena a través de su palabra. Dios está interrumpiendo tu vida para que leas la Biblia. ¿Te ha pasado en algún momento que estás en redes sociales y le empiezas a dar así con tu celular hacia la parte de abajo y dices, ya esta noticia ya la vi? Y le vuelves a dar en la casita para que se refresque y te aparece tal vez una noticia nueva y le vuelves a dar para abajo y dices, otra vez la misma notificación, y le vuelves a actualizar y ya no aparece nada. Y dices, qué aburrido, ya los vi todas. ¿Les ha pasado? ¿Quién crees que es? Es Dios hablándote, diciéndote, deja un momento tu celular y abre mi palabra, léela. Te está interrumpiendo incluso de la voz que interrumpe. Porque a veces tenemos tantas distracciones, la tele, las redes sociales, lo que quieras. Tu suegra, tu esposo, tus hijos, no lo sé. Hay muchas distracciones en la vida, pero aún en medio de la propia distracción, Dios te habla para que puedas dedicarle tiempo a su palabra. Una vez que tú le dedicas tiempo a la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, conoces el mensaje del evangelio, puedes comenzar a exhortar, porque ahí decía en el versículo, exhortémonos y animémonos los unos a los otros, pero ¿basados en qué? En la palabra. Porque si tú no escuchas la palabra, puedes desviarte. Te voy a poner un ejemplo. Estoy bien cansado, domingo por la mañana. ¿A quién se le ocurrió tener el culto tan temprano a las 11 a.m.? Y entonces dice, le voy a hablar a alguien para pedir un consejo. Oye, ¿qué crees? Ya me desperté, ya me bañé, pero estoy cansado. ¿Iré a la iglesia? Y tal vez alguien te dice, no vayas. Y dice, Dios me está hablando, que no vaya, que me quede a descansar. ¿Crees que es la voz de Dios? No, ¿cómo vas a reconocer la voz de Dios? ¿A través de qué? A través de la palabra. Así de, le voy a faltar el respeto a mis papás. ¿Será que es la voz de Dios? No. Tienes que leer la palabra para poder conocer su voz. Dios está interrumpiéndote para que la leas y la escuches. Y aquí es donde se ponen las cosas muy interesantes, porque esta es la voz más importante. O sea, ahorita vamos a ver más voces, pero esas voces tienen que ser filtradas por la palabra. O sea, porque para que lo veas así, la Biblia es voz, pero también es filtro. Entonces ahí la importancia de que tengas buenas bases y buenos fundamentos para que cuando leas la Biblia puedas filtrar las otras voces que estás escuchando. Entonces repite conmigo, la voz de Dios es su palabra, pero también es un filtro. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Entonces, Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice así,
permaneceré en mi pueblo como un guardia. Estaré listo en la torre de defensa. Esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. El Señor me respondió así: escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Está hablando aquí el profeta Habacuc y dice: voy a permanecer en mi puesto, voy a permanecer vigilante, voy a estar esperando la voz de Dios, voy a estar de guardia, voy a estar de vigía, voy a esperar su respuesta. Y dice: el Señor me respondió. Escribe claramente, escribe claramente. Este es el punto. Dios puede hablarnos por medio de pensamientos. Si tú ves el versículo, literalmente no hubo una voz audible. Dice: yo estoy esperando, clamé al Señor y el Señor me respondió. ¿Cómo le respondió? Le respondió por medio de un pensamiento. Ahora, ese pensamiento, ¿en dónde tiene que ser filtrado? A la luz de la palabra. Entonces, cuando te vienen pensamientos, escucha bien, de que se te dio un cerrón un carro, cuando vas manejando y dices: no hombre, ahorita voy a acelerar y lo voy a alcanzar y le voy a dar un cerrón. ¿Ese pensamiento viene de parte de Dios? No, no viene de parte de Dios. No, hoy hay una moda en los motociclistas, ¿no? Que cuando no los ven, lo alcanzan y les rompen los espejos laterales. ¿Tú crees que ese pensamiento viene de parte de Dios? No, no viene de parte de Dios, porque Dios no obra así. Dice: si alguien te da un golpe en la mejilla, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Descontarte al hermano con...? No, pon la otra. Tienes que aprender a filtrar la voz de Dios, la voz de tus pensamientos a través de la palabra. En una ocasión, quien fue mi pastor por muchos años en Toluca, lo acompañé aquí a la Ciudad de México. Este ejemplo ya se los había contado a algunos. Íbamos de regreso hacia Toluca en la carretera y un carro nos dio un cerrón y yo me enchilé. Yo no venía manejando, o sea, me enojé y yo dije: no hombre, ahorita el pastor lo va a alcanzar y le voy a decir que Dios lo bendiga, ¿no? No hombre, pero yo volteé a ver al pastor porque era así como de: órale bro, alcánzalo, ¿no? Y el pastor simplemente lo volteó y dijo: Padre, ten misericordia de él, bendícelo, guárdalo donde quiera que vaya. ¿What? ¿Cómo es posible eso? Es porque estás escuchando la voz de Dios. Cuando estés en contacto con la voz de Dios, siempre esa voz va a salir a la luz. Pero si sale tu carne, quiere decir que estás alimentándote de otras voces y no te estás alimentando tanto de la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios es real. Dios te habla, Dios te está hablando. La cosa es que tal vez necesitas escucharla un poco más. ¿Sí me vas siguiendo hasta ahí? Entonces, Dios nos habla por medio de pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos, iglesia? ¿Cuáles son las cosas que estás pensando? Cuando te enojas, ¿estás pensando en venganza? Cuando te enojas, ¿estás pensando en hacerle el mal a alguien más? Porque debemos de meditar en eso, porque si esas son las voces que estamos manifestando, necesitamos darle más peso a la luz, a la voz de Dios. Amén. Ok, vamos a ver cómo Dios habla, cómo Dios sigue hablando. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Este versículo es de mis versículos favoritos. Y vamos a leer la versión El Mensaje. Dice así, dice: considérenlo como un gran obsequio, amigos, cuando las pruebas, los desafíos vienen de todos lados. ¿Cómo dice que lo consideremos? Como un obsequio. Dice: Señor, no me quieras tanto, ¿no?
Dice, sabes que bajo presión tu vida de fe se ve forzada a la luz y muestra sus verdaderos colores. Así que no intentes salir de nada prematuramente. Deja que haga su trabajo para que seas maduro y bien desarrollado. Si no sabes lo que estás haciendo, clama al Padre. Él ama ayudar y obtendrás su ayuda. No se limitará a cuanto le pidas. Pide audazmente, creyendo sin pensarlo 2 veces. Las personas que se preocupan en sus oraciones son como olas azotadas por el viento. No pienses que vas a obtener algo del Maestro de esa manera, ya que así serás como el mar a la deriva. Ok, aquí te va, Pon mucha atención. El versículo dice que consideres como un regalo las pruebas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas van a sacar a la luz quién eres verdaderamente. Dios sabe quién eres, pero a veces nosotros no sabemos quiénes somos en Dios. ¿Por qué permite la prueba? Permite la prueba para que te des cuenta quién eres en Cristo. ¿Sí me vas siguiendo? O sea, Dios siempre ha sabido quién eres. Él nunca ha dudado. Dios sabe por qué te hizo, por qué te creó, cuál es tu propósito. Él lo sabe. Permite la prueba y la dificultad para que tú te des cuenta quién eres. Porque no es en los momentos buenos donde descubrimos quiénes somos. Es en nuestros peores momentos, en los momentos más difíciles, que nos damos cuenta quiénes somos en Cristo. Por eso dice, considérenlo como un regalo, como un obsequio. ¿Para qué? Para que madures, para que te desarrolles. Y luego ahí viene el punto clave. Dice, si no sabes qué hacer, pide audazmente, creyendo, sin pensarlo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Este es el punto. Dios nos habla por medio de la oración y la oración nos mantiene enfocados. Te lo vuelvo a repetir. Dios nos habla por medio de la oración y la oración nos mantiene enfocados. O sea, ¿qué voz tenemos? La voz de la oración. Dios me habla por medio de su palabra, 1. Dios me habla por medio de pensamientos, 2. Dios me habla por medio de la oración, 3. Ahora, ¿para qué oro? ¿Para que Dios cumpla mis caprichos? No. Oro para que se haga su voluntad. Y una vez que la voluntad de Dios se está haciendo, yo me mantengo enfocado. Porque a veces pedimos caprichos. Pedimos sin saber por qué lo estamos pidiendo. Y entonces Dios te va a responder en tu oración para que mantengas el enfoque. Amén. Vámonos al punto que sigue. Job capítulo 33, versículo del 14 al 18. Job 33, del 14 al 18. Dice así. Pues Dios habla de una manera, es el versículo que leíamos al principio, dice, y de otra, aunque no nos demos, ¿qué? Dios está hablando. Chécate esto. Dios le habla a la gente, ¿en qué? En sueños, en visiones nocturnas, cuando están en sueño profundos, dormidos en su lecho. Versículo 16. En esos momentos habla con los seres humanos. Pon mucha atención. Cuando los corrige, ellos se atemorizan. Aparta a los hombres del mal que están haciendo y pone así una barrera entre el hombre y su orgullo. Así los salva de ir al lugar de la muerte. Dios quiere evitar que seamos, ¿qué? Destruidos. Ok, este es el punto. Dios está hablando por medio de sueños y por medio de ¿qué? De visiones. Y aquí me voy a detener tal vez un bastante tiempo. Hay mucha gente que dice, tuve un sueño, soñé estas cosas. Pastor, ¿cómo saber que un sueño viene de parte de Dios? Pastor, ¿cómo sé que esto que estoy soñando no es de mi carne? ¿O cómo saber que esto es de mi carne?
¿Cómo saber que esta visión que tengo viene de parte de Dios o cómo no saberlo? ¿Les ha pasado? Por lo menos a mí me lo han preguntado un montón de veces. Y entonces yo a veces les digo, a ver, ¿qué soñaste? ¿No? Y una vez una hermana que me estaba cortando el cabello ahí en Toluca me dice, pastor, tuve un sueño horrible. A ver, cuéntemelo, hermana, ¿no? Y ahí me empieza a contar la hermana que soñó que un monstruo la venía siguiendo, ¿no? Y que ella corría, aparte la hermana era gordita, ¿no? Y que iba corriendo, no sé si iba corriendo o rodando, pero una de las dos, ¿no? El punto es ahí, dice la hermana que iba corriendo, corriendo, corriendo. Y dice, pastor, yo tenía mucho miedo, dice, y en eso llegué a un barranco. Y luego, hermana, pues no podía brincar. No podía llegar al otro lado. Entonces caminé por toda la orilla del barranco, caminaba por toda la orilla del barranco, corre y corre, dice, y en eso había un puente colgante. ¿Y qué pasó, hermana? ¿No? Porque estaba bueno el chisme. Y me dice, no, pues cuando llegué al puente, cuando iba a la mitad del puente, el puente se cayó y yo me caí hasta lo más profundo del abismo. ¿Qué me querrá decir el Señor, hermano? Que ya no cene tanto, hermana. Digo, lo estoy diciendo a modo de broma, ¿no? Pero a veces queremos, escucha bien, que todos nuestros sueños tengan un significado espiritual. Y a veces no. Es como la persona cuando sueña que se está haciendo del baño y literalmente se está haciendo del baño. ¿Qué te está diciendo Dios? Levántate, mijo, que vas a mojar la cama, córrele. Pero no es un significado espiritual, ¿eso se entiende? O sea, a veces queremos sobreespiritualizar las cosas. Escucha bien, no todo lo que sueñas tiene un significado. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que soñamos son influenciadas por nuestras vivencias. No lo digo yo, lo dice la psicología. Mucho de lo que sueñas es influenciado por tus vivencias y también por tus deseos. Entonces, apréndete esto. Tienes que aprender a diferenciar cuando un sueño es de tu carne a cuando un sueño proviene de parte de Dios. ¿Cómo puedo identificar estos sueños que provienen de mi carne? Pues son los sueños que son influenciados por tus vivencias, por tus temores, por tus deseos. Hay gente que le tiene miedo a los payasos. Y luego sueñan con payasos y dicen, soñó horrible, fue horrible, ¿no? ¿Ok? ¿Que soñé un payaso? Ok, es un sueño que fue influenciado por tus temores. Hay otros que dicen, pastor, soñé que me ganaba la lotería y que ayudaba a la iglesia con eso. Aleluya, gloria a Dios. Ese sueño, por ejemplo, es influenciado por tus deseos. Pensaron que iba a decir otra cosa. No, son influenciados por tus deseos. Hay gente que ahí lo tienes, como soñó con que se ganaba la lotería, ahí lo tienes gastando su dinero en el boleto, ¿no? Ay, pastor, me gané la lotería, ¿cuánto te ganaste? Otro boletito. No, esos sueños no provienen de parte de Dios. ¿Cuáles son entonces los sueños y las visiones que provienen de parte de Dios? ¿Me pueden regresar el versículo anterior, por favor? Chécate. Dice que Dios habla a la gente en sueños y en visiones, ¿no? Versículos 17. Dice, aparta a los hombres del mal que están, ¿qué? Ahí te va. Un sueño y una visión que proviene de parte de Dios son los que producen cambios en la gente. Así como lo estás leyendo. Un sueño y una visión que viene de parte de Dios son aquellos que producen cambio en las personas. Si sigues haciendo lo mismo, tal vez no proviene de Dios. Pero si eso que soñaste generó un cambio en ti y te puso manos a la obra, muy probablemente ese sueño sea de parte de Dios. Te voy a poner ejemplos con la Biblia. Cuando Jesús decide hacerse hombre en obediencia al Padre, dice que Él vino a este mundo, nació a través de una mujer muy excepcional que se llamó María. Su padre terrenal realmente lo adoptó como hijo, José, y lo empezaron a instruir en la ley. Cuando cumplió 12 años Jesús, porque ellos no vivían en Jerusalén, ellos vivían, ¿en dónde? ¿Cómo conocían a Jesús? En Nazaret.
Él viene de Nazaret y tenían que viajar por lo menos una vez al templo. Cuando ellos van a Jerusalén al templo, dice que venían de regreso y como venían con todo el pueblo, los papás no se dieron cuenta que habían olvidado a Jesús. ¿Les ha pasado? Yo conozco papás que han olvidado a sus hijos en el Zumba, en el gimnasio, sí, ahí ves a las hermanas acá, ¿no? Ahí bien movidas, ¿no? Y el niño lo dejé en el Zumba, ahí van de regreso. No es, parece chiste, pero no lo es. Es anécdota, conozco varias, no se congregan aquí, no se preocupen. Sí, hoy estaban así de quién habrá sido, quién habrá sido, quién no. De verdad, ¿no? Ok, se les olvidó a Jesús. ¿No? Dice que empezaron a preguntarse, oye, ¿no va el niño contigo? ¿No? Entre María y José, no, pues tú lo traías. A ver, vele a preguntar a las demás mamás si no lo han visto, no lo han visto. Dice que se dieron cuenta 2 días después, o sea, ni siquiera 2 días después, o sea, yo creo que José y María venían bien contentos, tomados de la mano, ¿no? Echando novio, como solteros otra vez. Deciden regresar a Jerusalén. ¿Y en dónde encuentran a Jesús? En el templo. Y sí lo regañan. O sea, si tú lees bien el pasaje, le dicen a Jesús. O sea, es culpa de ellos, porque ellos lo perdieron. Pero le dicen al niño, ¿qué haces aquí? ¿Y qué les dice Jesús? En los asuntos, en los negocios de mi padre, es donde debo ¿qué? Ok, chécate, quiero que lo aprendas. Jesús sabía su llamado. Jesús sabía su llamado. Y entonces él conocía la ley, una vez más, eran filtrados sus sueños, sus pensamientos, sus visiones, ¿por medio de qué? De la palabra. Y cuando tú comienzas a leer los evangelios, esta es una constante. Y dice, Jesús visitó Tláhuac, lo estoy poniendo a la versión Adrián habla hoy, para que se cumpliera lo escrito en la palabra. Y luego tomó la barca y atravesó la laguna de Tláhuac para llegar a Valle de Chalco, a Jico, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y luego visitó Chalco, para que se cumpliera lo que dijeron los profetas en tal libro, ¿no? Y dice, y sanó enfermos para que se cumpliera como lo dijo el profeta Isaías. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús conocía ¿qué? Conocía la palabra. Él se movía en lo que decía ¿qué? La palabra. O sea, Jesús dijo, dice la palabra que el Mesías visitó Chalco, yo voy para Chalco. Dice la palabra que el Mesías visitó Jico, yo voy para Jico. Dice la palabra que de Iztapalapa para el mundo, pues vamos para Iztapalapa. ¿Sí me va siguiendo? Él conocía. Por lo tanto, sus pensamientos, sus sueños, sus visiones estaban enfocados ¿a qué? A la palabra. Eran filtrados por esto. Vámonos ahora a nosotros. Pastor, pero yo he soñado muchas cosas en donde estoy sirviendo en la iglesia. ¿Ok? Puede ser que ese sueño, esa visión, provenga de parte de Dios, pero solamente se va a volver realidad si haces lo que te indica la visión y lo que te dice el sueño. ¿Ya me entendiste? O sea, porque tal vez dices, yo soñé que servía en la iglesia. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Ah, qué rica está la cama. ¿Pasó algo? No pasó nada. ¿En qué momento ese sueño, esa visión proviene de parte de Dios? Cuando generan un cambio. Cuando dices, pastor, estoy dispuesto a plantarme en la iglesia. Pastor, tuve un sueño, voy a hacer algo. Pastor, me vi en las naciones predicando. Escucha bien esto. Yo como pastor nunca te voy a limitar de lo que Dios te mandó a hacer. Nunca. Y lo saben, hay algunos que me dicen, pastor, y si voy a ser misionero, dale, nosotros te apoyamos. No sé cómo, pero te vamos a apoyar.
Porque yo no voy a limitar tu llamado. Mi trabajo como pastor es potenciarte en tu llamado, potenciarte en tus sueños, potenciarte en tus visiones, siempre y cuando decidas hacer caso a la voz de Dios. Pero si no estás dispuesto, nunca va a pasar nada. Necesitas meditar en la voz de Dios, en qué es lo que ha puesto Dios en tu corazón para avanzar al siguiente nivel. Yo siempre les digo algo y algunos creen que es una frase cliché. Yo siempre les digo, Dios te trajo. No es obra de la casualidad. Es algo que digo constantemente. Y unos dicen, ya el pastor la tiene como una frase cliché. No, no es una frase cliché. Te lo digo porque conozco a Dios. ¿Por qué crees que estás escuchando esto? Ay, pastor, qué rico predica, me voy a dormir, me voy a echar una siestecita en lo que está hablando. No, bueno, si te quieres dormir, pues ya ni modo, tengo que mejorar, pero el punto no es que te duermas. El punto es que escuches lo que Dios está hablando para que te detones al siguiente nivel. Dios te dio sueños y Dios te dio visiones, estoy convencido de eso. Pero solo hasta que decidas caminar en la visión, solo hasta que decidas caminar en el sueño, es que vas a estar en el propósito. De lo contrario, solamente son sueños y visiones. Pero cuando yo decido caminar en esa voz, siendo obediente y filtrándolo a través de esto, milagros comienzan a suceder. ¿Por qué te trajo Dios hoy? Porque quiere que escuches su voz. Porque no te quiere dejar como estás. Te trajo aquí no por obra de la casualidad. Te trajo porque quiere hablarte. Y eso me lleva a mi último punto. Todavía no lo proyecten, aguántenlo ahí. Para que haya una conversación, por lo menos ¿cuántas personas se necesitan? 2. ¿Cómo estás, bro? Bien. ¿Qué tal la semana? Bien. ¿Qué tal la escuela? Ahí va, pesada. Ok, chécate. Tiene que haber por lo menos ¿qué? Pero para que yo lo escuche, ¿qué necesito hacer yo? ¿Cómo? Guardar silencio. Y ese es el punto. Dios habla en medio de ¿qué? Del silencio. Algunos están orando, Padre, te pido por la gloria venidera, Señor, que derrames tu espíritu, avívanos en el nombre de Jesús, así como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios en el nombre de Cristo. Y termina así, Dios no me habla. Y me puedo imaginar a Dios en el cielo diciendo, es que no te callas. Horas, pero no te callas. Y algunos creen que la oración solamente es hablar. Tiene que haber un momento en el que guardas silencio para que Dios pueda hablarte. Dios habla en medio del silencio. Dios puede hablar de muchas más maneras, pero solamente me enfoqué en estas. Dios habla a través de su palabra, la cual también es un filtro. Dios habla a través de pensamientos. Dios habla por medio de la oración y esta nos mantiene enfocados. Dios habla a través de sueños y visiones, pero también Dios habla por medio del silencio. Necesitas guardar silencio para poderlo escuchar. Cuando terminé el instituto bíblico, ya hace muchos años, me mandaron a orar con unos hermanos. Y a mí me habían dicho, esos brothers orando son puro power, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a orar con ellos, pues me voy a echar mis mejores frases domingueras, ¿no? De esas de que no sé ni siquiera qué significan, pero Padre, en el nombre de Jesús. Ella estaba orando con ellos, ¿no? Y estábamos orando. Era
Durante el mensaje, de hecho, en esa iglesia se oraba durante la predicación, ponían a orar a 3 personas para que Dios se manifestara. Y ahí estábamos orando en el cuarto de oración, ¿no? En el oratorio. Y yo estaba, vaya chándara, ¿no? Echando así el rabasaya y todo, ¿no? Sí, echándole fuego, ¿no? Dije, voy saliendo del Insti que se vea que traigo fire, ¿no? Para que le calen. Pero en una de esas noté que lo único que se escuchaba era mi voz. Y lo primero que pensé fue, qué flojos son estos cuates, ¿eh? No que mucho fire, no que mucho poder. Cuando Dios me muestra algo y me dice, cállate. O sea, si ellos están en silencio, es porque quiero hablarte. No me escuchas porque no me dejas hablar. Y comprendí porque muchas veces cuando estamos en la oración tenemos que guardar silencio. Escucha muy bien esto. A veces quieres que Dios te hable con tanto ruido, pero no lo escuchas, no por el ruido externo, no lo escuchas por el ruido que tú estás generando. Porque el ruido externo existe. El ruido, te decía, tenemos mucho ruido. El ruido puede ser tu trabajo. El ruido puede ser tu familia. El ruido puede ser tu escuela. El ruido puede ser lo que estás estudiando. Y escucha bien, no está mal. O sea, yo no quiero que te vayas aquí pensando, no, el pastor dijo que es pecado el streaming. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que hay muchos ruidos. Y que necesitas una interrupción en tu vida, leer su palabra, meditar en ella, tener sueños y visiones, guardar silencio para que Dios te hable, porque Él está hablando. Su voz sigue resonando. Y cuando tú escuchas una voz que te dice, no, ya no te congregues, ya no vayas a esa iglesia, mira, los hermanos son bien pecadores. Esa no es la voz de Dios. Porque Él dijo en su palabra, yo no vine a los sanos. No van al médico los sanos. Yo vine a los pecadores. ¿Cómo sabes eso? ¿Leyendo qué? La palabra. Conociendo su voz. Y tal vez el mensaje el día de hoy fue un tanto diferente, pero es algo que Dios sembró en mi corazón. Venimos a la iglesia y a veces no sabemos cómo escuchar su voz. Pensamos, escucha bien esto, que Dios es un viejito. Y yo sé que algunos van a decir, pastor, ese ya es un ejemplo viejo, es un chiste viejo. No, es tan real que escucha bien. ¿Crees que Dios sigue haciendo las cosas como las hacía hace 3000 años? Pero te tengo una noticia. Dios no envejece. Dios es joven. Yo tengo muchos años de asistir a la iglesia. Llegué a la iglesia cuando tenía 5 años. O sea que ya ya llovió. Ya tengo canas en la barba. Eso revela mi edad. Y cuando yo llegué a la iglesia no había esto. Lo más que sonaba era así el tecladito. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, te estoy hablando de 1988, ya suena viejito eso, empezó a sonar una canción que se llamaba Remolineando y tenía batería. Yo me acuerdo que en la iglesia nos dijeron, eso no es de Dios. De verdad, eso no proviene de Dios, porque Dios nunca se ha movido de esa manera. De verdad. Y entonces tú creces con eso pensando, bueno, pues Dios no se mueve así. Y un día cuando alguien me dice, a ver, espérate, bro, Dios no envejece. A Dios le gusta el sonido de esta generación.
Es así como, ¿en serio? ¿Podemos tener guitarra eléctrica, batería en la iglesia? Sí, oh my God. Cuando comprendes que no estamos viviendo bajo la ley, sino que estamos viviendo la gracia, dices, gloria a Dios, puedo comer camarones. ¿Sí se entiende? Gloria a Dios, no tengo que estar aferrado a lo que decía la ley. ¿Y cómo sé eso? ¿Por medio de qué? De su palabra. Porque hay una voz que está hablando. Entonces el pastor no debe de predicar de traje. ¿Tú qué crees, que Jesús se ponía corbata o qué? ¿Cómo que es que predicaba Jesús? Con sus vestiduras normales. Pero a veces te aferras a la voz del pasado y quieres hacer las cosas como se hacían antes. Yo creo que Dios hoy nos está hablando. ¿Qué te está hablando Dios el día de hoy? ¿Qué te está hablando el Señor el día de hoy? Porque su voz sigue resonando. Su voz sigue resonando. Él te sigue hablando.